Una es cáncer de páncreas y diabetes. Una presentación que tiene que ver con la relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes, obviamente. Brevemente, existe una asociación estadística entre cáncer de páncreas y diabetes y pareciera ser más fuerte en los primeros años desde que la diabetes se diagnostica. Esta asociación estadística ocurre tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2 y alrededor de 2 veces el riesgo de de tener cáncer de páncreas. Un paciente que tiene diabetes tipo 1 o 2 tiene un riesgo 2 veces la evolución general de tener cáncer de páncreas. Pero en los pacientes mayores de 50 años, con menos de 3 años de evolución, habitualmente son diabetes tipo 2 solamente, o se clasifican clínicamente como diabetes tipo 2, en ese grupo de pacientes el riesgo es 8 veces el de la población general. Ahora, la pregunta es si es que, ¿cómo es que se realiza o ocurre este riesgo más aumentado? Al parecer, la hiperglicemia aumenta el riesgo de proliferación en las células derivadas de cáncer de páncreas, células en cultivo in vitro de cáncer de páncreas. Aumenta su proliferación, aumenta la expresión del factor de crecimiento endotelial, tanto la RNA mensajero, la proteína del factor de crecimiento endotelial, a medida que aumenta la glicemia en que se exponen las células en un medio cultivo. Entre más alto el azúcar, la glicemia en el medio cultivo, mayor proliferación y mayor expresión de factor de crecimiento endotelial. Pero también existe una relación entre la resistencia a la insulina y el riesgo de cáncer. Al haber resistencia a la insulina, aumenta la insulina plasmática, y la hiperinsulinemia, la insulina plasmática, activa el receptor de IGF-1. Y el receptor de IGF-1 a su vez inhibe la apoptosis, bloqueando la caspasa, procaspasa, caspasa 9, que es el mecanismo a través del cual ocurre la apoptosis. De manera que tenemos al menos 2 mecanismos, y pueden haber más, por los cuales la hiperglicemia y la resistencia a la insulina se asocian a un aumento del riesgo de cáncer, especialmente cáncer de páncreas. En cuanto a este mayor riesgo que tienen los pacientes recientemente diagnosticados diabéticos de convertirse, de presentar cáncer de páncreas, aparece la idea de usar la diabetes recientemente diagnosticada en pacientes mayores de 50 años como un marcador para sospechar cáncer de páncreas. Se muestra un posible algoritmo que se ha planteado, aunque no hay ningún tipo de acuerdo de expertos respecto a si debe o no debe buscarse dirigidamente cáncer de páncreas en pacientes diabéticos recientemente diagnosticados mayores de 50 años, no existe. Pero ya se ha propuesto en la literatura hacerlo, es decir, tener un algoritmo de enfrentamiento. Y ese algoritmo de enfrentamiento tendría 2 sedazos. Un primer sedazo sería que el paciente efectivamente tiene una diabetes de menos de 3 años y tiene más de 50 años. Y el segundo sedazo, el segundo filtro, digamos, de tamizaje, podría ser la baja de peso, pacientes que además tengan baja de peso, o marcadores bioquímicos que se están discutiendo si son útiles o no. Una alternativa a pensar es el CA19-9, pero tiene muy bajo valor predictivo positivo, de manera que no parece atractivo, pero nunca se ha usado clínicamente para poder saber si es útil o no en pacientes diabéticos recientemente diagnosticados. Pero en estudios de screening poblacionales tiene muy bajo valor predictivo positivo, pareciera no ser útil. Y lo otro es el tamizaje, utilizar un método radiológico de poco riesgo, que podría ser la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 75%, menor que el escáner, que tiene 85% aparentemente, pero sin ningún riesgo para el enfermo, y un examen bastante barato. Se podría hacer en todos los pacientes diabéticos recientemente diagnosticados, podría pensarse hacer. De manera que se propone un algoritmo de enfrentamiento de los pacientes diabéticos recientemente diagnosticados en la sospecha de cáncer de páncreas, pero que es más bien un algoritmo que hoy día está en discusión, en estudio, en reflexión, más que digno de aplicarse hoy. Respecto de qué pasa con los pacientes, el perfil clínico de un paciente con cáncer de páncreas y diabetes, lo primero que uno piensa es que la diabetes destruye el páncreas y que el paciente se hace diabético insulino requirente por destrucción del páncreas por el cáncer. Pero lo que ocurre realmente cuando se hacen pancreatectomías y se saca el páncreas
en los pacientes que se operan, se ha visto que más del 50% de los pacientes se mejoran de su diabetes. Una cosa inesperada. Y entonces la pregunta es ¿por qué los pacientes mejoran de la diabetes al efectuarse las pancreatectomías? Y lo que sugiere que en realidad el cáncer de páncreas tiene un efecto diabetogénico, un efecto probablemente de estimulador de la insulinoresistencia. De manera que no es el perfil clínico de los pacientes con cáncer de páncreas sometidos a pancreatectomía no es como uno se lo imagina. Es diferente y la mayoría de los enfermos en realidad, la mayoría, el 53, 54% de los enfermos pueden quedar curados de la diabetes. Es decir, la diabetes es una enfermedad que de todas maneras son pacientes predispuestos que pueden volver a presentar hiperglicemia en la evolución, pero que en el seguimiento quedan en remisión o curados. Y en general los pacientes que no son diabéticos previos, la probabilidad de que se conviertan en diabéticos con pancreatectomía es como del 10%. Ya tengan intolerancia a glucosa, ayuno o no tengan diabetes, simplemente el riesgo de convertirse en diabéticos como cercano al 10%, puede ser un poco menor. Los pacientes que tienen diabetes de larga data, estimadas de más de 2 años de evolución, la probabilidad de mejorar de la diabetes o de remitir es cero. O sea, tienen que ser pacientes recientemente diagnosticados. Respecto del tratamiento para la diabetes y el efecto del tratamiento para la diabetes en pacientes con cáncer de páncreas o pacientes diabéticos con riesgo futuro de hacer cáncer de páncreas, lo que se ha visto es que aparentemente, esto es una cosa que está sumamente en estudio, que debe ser transmitida con mucho cuidado, si es que se transmite a los pacientes, y se transmitió con mucho cuidado, porque está muy en discusión, es que algunas terapias pueden ser promotoras del cáncer de páncreas. Es decir, algunas terapias para diabetes podrían aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. Pero no está para nada confirmado y en realidad cuando uno mira la literatura, casi es más los papers que dicen que no ocurre ese riesgo versus los que dicen que sí, que está muy peleada la cosa en términos de saber qué es lo que realmente está pasando. Último metanálisis, por ejemplo, la insulina glargina, un tipo de insulina lenta, muy interesante porque es una insulina lenta que precipita rápidamente en el tejido subcutáneo y se libera lentamente a manera de un perfil cuadrado. O sea, todo el día el paciente tiene el mismo nivel de insulina y no tiene estos pics que aumentan la hipoglicemia o la hiper. Pero especialmente los pics de hipoglicemia cuando aumenta la absorción no los tiene, de manera que es de menos riesgo de hipoglicemia, insulina glargina de una sola dosis para la mayoría de los enfermos. Algunos estudios han referido que aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. En realidad todas las insulinas aparentemente lo aumentan y la glargina más que el resto de las insulinas. Sin embargo, así como hay estudios que en realidad son estudios retrospectivos, aunque grandes bases de datos, no hay estudios prospectivos randomizados, doble ciegos, que permitan efectivamente confirmarlo. Y muchos estudios retrospectivos o de seguimiento más bien lo han descartado. De manera que hay mucha duda si es real o no el efecto de insulina glargina en términos de aumento de riesgo de cáncer. Estudios in vitro también muestran una unión aumentada a IGF-1 y mayor proliferación en cultivos celulares, por ejemplo, osteosarcoma con glargina. Pero queda mucho por estudiar, así que últimamente en el cáncer en que más pareciera haber riesgo, donde más está centrada la cosa, es el cáncer de mama. Pero está todo muy en estudios, muy en pañales, y como le digo, últimos papers, metaanálisis, dicen que no hay riesgo. La verdad es que no se puede transmitir a los enfermos realmente, sino que más bien tenerlo como una duda para estudiar entre colegas. También hay estudios que muestran aumento de riesgo de cáncer de páncreas en el uso de sulfonilurea.